Shalom Lekulam, shalom a todos. Esperamos que todos estén bien de salud en este día tan maravilloso que Hashem, Akadosh Baruj Hu, nos da la vida para poder servirle. Esta mañana queremos dedicar este shiur a la memoria Linun Ishmat de Rabbi Shimshon Chaim Nachmani. De hecho, vamos a estudiar una de sus explicaciones rabínicas sobre la parashá Toldot, la parashá que habla sobre el nacimiento de Esav y de Israel, de Isaac y Jacob. Y esta mañana queremos dedicar también este shiur a la salud de mi hermano, a todos aquellos también que no están todavía bien de salud, también por la provisión material, por la parnasá, por la refuah shlema, la salud total y completa, y sobre todo dedicamos este shiur Torah a la protección de los hayalim, de los soldados de Israel que están en un lugar donde nadie quiere estar, un lugar extremadamente peligroso, se llama Gaza. Que Kadosh Baruj Hu los proteja, los bendiga y que todos puedan venir de regreso con bien a sus familias, a sus casas en Eretz Israel, y que pronto podamos estar todos juntos con ellos. Tov, esta parashá Toldot, dice el capítulo 25 del libro de Génesis, versículo número 19. Estos son, dice, Vaele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham Ocholid et Yitzhak, Vehayu Yitzhak ben Abraham. Bueno, aquí se habla de las descendencias, o de la descendencia de Abraham, hablando de Yitzhak, el padre de la nación, el segundo padre de la nación hebrea, de la nación judía, Yitzhak Abinu. Y la Torah dice bien claro en la traducción en español, estos son los descendientes de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak, y tenía Yitzhak 40 años de edad cuando tomó a Rivka, hija de Betuel, el arameo de Padam Aram, hermana de Labán el arameo, para sí por esposa. Y luego dice la Torá, estamos leyendo la traducción en castellano, y rogó Yitzhak ante Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril. Y accedió Hashem al ruego de él, y concibió Rivka, su esposa. Ahora el verso 22 es un verso extremadamente profundo en la Torá, un verso que nos va a llevar a prácticamente al análisis de toda esta historia. Dice el versículo 22, y se agitaban los hijos en su interior, y ella dijo, si es así, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? No te viene la pregunta, si es así, ¿por qué estoy así? No tiene sentido por el momento, pero vamos a tratar de explicarlo. Y fue a inquirir a Hashem. Y le digo a Hashem a ella, 2 naciones hay en tu vientre, 2 regímenes, 2 gobiernos de tus entrañas se separarán. De un gobierno al otro el poder pasará y el mayor servirá al menor. Eso dice la Torah Kedushá. No hay mucho que hablar, por supuesto. Muchas personas nos preguntamos, en primer lugar, la frase Imken lama ze anochi. Imken lama ze anochi. La traducción. Si es así, ¿por qué estoy así? ¿Qué significa eso? Recordemos que Rivka era estéril. Eso lo dice el pasuk, lo acabamos de constatar. Sin embargo, cuando su esposo Yitzhak ora a Hashem para que ella pudiera concebir un hijo, Rivka también ora a Hashem
para que le diera una descendencia, para que le diera un hijo. Y Hashem accede, lo acabamos de leer, y a Kadosh Baruj Hu le da que pueda ella quedar encinta, que concebir un hijo en su vientre. Un milagro maravilloso que Dios hizo. Sin embargo, el embarazo no era tan fácil. Y de hecho, aunque el embarazo de ella era un embarazo, vamos a decirlo, difícil, extremadamente difícil de poder sobrellevar, sucede algo más en el embarazo, y es que ella comienza a sentir, a ver, por supuesto, que hay algo que no está correcto, que algo que es extremadamente doloroso. La Torah lo dice, que los hijos en su interior se agitaban, es decir, se frotaban uno con el otro, se peleaban uno con el otro. Y la pregunta que hace Rivka es una pregunta, vamos a decirlo, delicada y a la vez existencial, de decir, Im kem lama ze anoji. Si es así, ¿por qué estoy así? En otras palabras, si yo he orado a Kadosh Baruj Hu, si yo pedí quedar embarazada, ¿qué es esto que me está sucediendo ahora? Muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque si alguien ora por algo y Dios se lo concede, y la persona recibe lo que ha pedido, y luego la persona aparentemente, en este caso, pudiera decir que Rivka estaba diciendo, entonces, ¿para qué quedé encinta? No, no está diciendo eso, Rivka. No está diciendo eso. Porque ¿quién se puede imaginar que una matriarca del nivel espiritual de Rivka y Menú vaya a renegar contra lo que Dios le había dado, que es quedar embarazada? Rivka no estaba renunciando o renegando al evento, pero ella quería saber en realidad qué era esa lucha, qué era esa lucha dentro de su vientre. Eso es lo que ella quería saber. Y aquí viene algo muy importante, porque ella de seguro los sabios nos dicen, consultó con muchas mujeres que habían tenido muchas preñeces, muchos partos, pero en ninguna de ellas había experimentado semejante dolor en su vientre y semejante lucha. Y aquí viene lo interesante. Lo interesante aquí es que cuando hay situaciones en la vida que nos va aparentemente, nosotros decimos eso es mal, nos va mal aparentemente, porque no hay mal, todo es bien, todo es para nuestro bien. Nos preguntamos entonces, ¿cómo es que si Dios sabía que esto me iba a ocurrir a mí, por qué me lo concedió? ¿Por qué concede eso Dios? Bueno, sencillamente porque había algo espiritualmente, había una razón espiritual, y eso es bien importante notarlo. No es una razón física de un embarazo, problemas de embarazo, problemas de gestación, sino que Rivka reconoció que aquí había un problema mayor, y era un problema espiritual. Ya no era un problema clínico, ya no era necesidad de ir a ver una partera, una mujer, como le llaman, una mujer que atiende mujeres embarazadas. No, era cuestión espiritual. Y esa cuestión espiritual, ella es la que quiere resolver. Y por eso ella va a consultar a Dios. ¿A dónde? A la yeshiva, al Bet HaMikdash, a la sala de estudio de Shem y de Eber. Dos grandes rabinos de la época, Shem y Eber. Y Dios lo que hace es que a través del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh, le da la respuesta directa a Rivka a través de Shem, que
recibe la respuesta y le transmite la respuesta de Akadosh Baruj Hu a esta mujer piadosa. Y Hashem en el verso 23 le dice: 2 naciones hay en tu vientre, 2 gobiernos en tus entrañas se separarán. De un gobierno, otras versiones dicen regímenes, al otro el poder pasará y el mayor servirá al menor. Eso es lo que dice. Ahora, vamos a volver al problema inicial, antes de entrar a este punto. Hay una Gamará en Masejet Yomá, en la página 83a, que nos dice que cuando una mujer experimenta un embarazo doloroso y difícil, seguramente es porque la persona, el ser que va a nacer, dice la Gamará, es un malvado, es un rasha. Por el otro lado, si una mujer experimenta un embarazo suave, un embarazo sin problemas, es porque el ser que va a nacer es un ser que va a ser un buen hombre, una buena persona. Entonces, aquí nos lleva a algo importante. La pregunta que hace Rivka al principio del pasuk, al principio del pasaje, que dice: si esto es así, que lo acabamos de decir, si es así, ¿por qué estoy así? En otras palabras, si yo me considero que soy una mujer justa, ella se considera una mujer justa, y que su esposo es un hombre justo, Tzadik, Yitzhak Abinu, tanto el esposo como la esposa son justos, son tzadikim. ¿Cómo es posible, siquiera pensar, traer hijos malvados a la tierra? Traer un hijo o hijos que van a ser rashaim, que van a ser malvados. Algo no está bien ahí. Porque la ecuación sería que si Yitzhak Abinu es un hombre justo, que es el que da la semilla, y Rivka y Manu, nuestra matriarca, es una mujer justa, ¿cuál es la razón para que venga un rasha, un malvado, de padres justos? Y eso es lo que Rivka está diciendo en ese pasaje cuando ella dice: si es así, que soy yo. En otras palabras, ¿soy una mujer malvada o soy una mujer justa? Porque si yo voy a traer un hijo malvado a la tierra es porque yo no soy justa. Y Dios le dice: no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque una persona puede autoevaluarse. Nosotros no podemos evaluar a los demás, pero sí podemos evaluar nosotros mismos. Sabiendo, por supuesto, lo que somos, nuestro diario vivir, sabiendo nuestras propias limitaciones y lo que hacemos, y en cuanto a nuestro acercamiento al Creador, a Kadosh Baruj Hu, podemos decir: bueno, yo soy una persona más o menos justa. De hecho, en Masejet Brajot, en la página 61b, ahí dice así: una persona puede analizarse si es una persona justa o si es malvado. Rivka se autoanalizó y se autorizó como una mujer justa. Es más, analizó a su esposo, y su esposo también es un hombre tzadik. Entonces, vuelvo y repito, por eso es que ella dijo: si es así, ¿por qué estoy así? Es decir, si soy una mujer justa, ¿por qué estoy así? ¿Cuál es la razón de este problema de embarazo, donde hay
problema terrible en el vientre, una guerra en el vientre de aquella de la matriarca. Y la razón es que no tenía nada que ver ni con ella, ni con Isaac, sino en el plan divino, en el plan de Dios. Y cuando ella reconoció que no era ya jurisprudencia del área de Isaac, ya no era suya, cuando ella sabía que ya no estaba en las manos de ellos como pareja, como esposo y esposa, ni en manos de ella como mujer que estaba sufriendo el embarazo como lo estaba sufriendo, en ese momento ella dijo, voy a tener que buscar una solución espiritual al problema, porque esto es espiritual, esto no es clínico, no es material, no es problema de embarazo, esto tiene que ser espiritual. Y gracias a esa resolución de Rivka, va a buscar ayuda espiritual para consultar directamente al Creador, a Kadosh Baruj Hu. Ribono shel olam, esperando esa pregunta, si es así, ¿por qué estoy así? Yo ya me hice todos los análisis. Analicé mi vida, analicé la vida de mi esposo, he analizado todo, pero ¿cómo es eso? Entonces Dios le contesta y le dice, en otras palabras, Rivka, no es problema tuyo. Aquí no estamos hablando de que este es un problema tuyo. Aquí estamos hablando del plan de Dios, del desarrollo del plan de Dios. Mis pensamientos, dice Hashem, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos. Los caminos de Dios están mucho más altos de lo que nosotros podemos pensar. La matemática de Dios no la podemos comprender usted y yo, simplemente decir, bueno, si hago esto voy a recibir esto. No. Hay un propósito. Y que cuando las cosas suceden en nuestra vida, como está sucediendo en este momento en el vientre de Rivka, no lo comprendemos. Y al no comprender, tenemos el peligro de caer en la incredulidad. Y la gran mayoría de personas se quejan contra Dios. Dicen, bueno, yo hice esto, hice lo otro, matemáticamente me tenía que dar esto, le pedí a Dios esto, me dio esto, tengo lo otro, no estaba en mis planes tener esta enfermedad, no estaba en mis planes tener esto, y salió así, y no salió así, yo no había planeado eso, poco importa. Tus caminos, mis caminos, no son los caminos de Akadosh Baruj Hu. Y eso tenemos que entender. Por eso es que Él es Dios y nosotros no somos dioses. Shalom. Él es Dios. Entonces le dice Dios a través del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, a Shem, le dice a Rivka, mira Rivka, esto es lo que pasa. 2 naciones hay en tu vientre, 2 gobiernos, de tus entrañas se separarán, de un gobierno o régimen al otro el poder pasará y el mayor servirá al menor. Aquí encontramos algo interesante, muy interesante, y es cuando Rashi, uno de los grandes comentaristas de la Biblia, Rashi, nos dice bien claro que 2 gobiernos, 2 regímenes iban a salir, te está comentando la Torá, y en lugar de decir Roma, que representa a Esav, o decir Israel, que es la nación de Israel, Rashi nos dice Antoninus ve Revi, el emperador Antoninus y el jefe de Israel en la época del Talmud, Rabbi Yehudá Anasí Revi. ¿Cómo es posible? ¿Por qué Rashi no dice
Roma, el pueblo de Esav y el pueblo de Israel, o el gobierno de Esav que estaba concentrado en Roma y el gobierno de Israel concentrado en Jerusalén. ¿Por qué dice, es Antoninus ve Rebi? Antoninus y Rebi. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Muy interesante, porque a mí en lo personal, cuando yo leo eso, digo, bueno, ¿cómo es posible que Rashi diga eso? ¿Dónde saca él que los descendientes es Antoninus y Rebi? Para eso tenemos que irnos a algo muy importante. Y vamos a irnos a el pecado de cuando la primera mujer del mundo, Eva, pecó contra Dios. Millares y millares de centellas de santidad fueron dispersadas por el pecado de por el pecado de Eva. Y todas esas centellas que tienen Kedushá, que tienen santidad, no se perdieron, sino que fueron a caer en las manos del mal. ¿Y qué hizo el mal? Las atrapó. Y las atrapó y las cubrió. Como la cáscara de una fruta que cubre, las atraparon. Esas cáscaras, en términos cabalísticos, sabemos que se llaman klipot, o kelipas, o klipots. Y ahí estaban esas etinceles, ahí estaban esa kedushá, esa santidad atrapada en el mal. Y de los descendientes de Esav, hermano gemelo de Jacob, engendrados por un mismo padre, Isaac, Avinu, nietos del gran Abraham Avinu, tanto Esav como Jacob. Esav es el medio a través del cual esas llamas, esas etinceles, esa santidad, esos etinceles de Kedushá atrapados en las cáscaras, en los klipot del mal, iban a ser liberados. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jacob vino en el vientre de su madre? ¿Por qué era ese pleito? Muchos pueden pensar, estaba peleando por quién salir primero. No, el pleito era entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia. Esav es el prototipo de la injusticia, de la idolatría, del placer y de la materialidad, del materialismo. Jacob es el prototipo de la espiritualidad, del servicio a Kadosh Baruj Hu, del negar completamente que existan otros dioses aparte de Akadosh Baruj Hu, y de la espiritualidad. Esav reina sobre este mundo material, Jacob aspira a reinar en el mundo de la espiritualidad. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Esav? Estaba peleando antes de nacer por las chispas de santidad atrapadas en el mal. ¿Qué estaba haciendo Jacob en el vientre de Rivka, en el vientre de su madre? Luchando para obtener el derecho de que todas las chispas de Kedushá, de santidad, que estaban atrapadas en las cáscaras, en los klipots de la
inmundicia de la maldad, pudieran un día salir y unirse a la fuente que es la santidad, para poder salir del régimen de Esab y poder entrar al régimen de la espiritualidad de Jacob. Ahora, quizás usted nunca lo ha visto así, pero la gran guerra espiritual en el vientre de Rivka era por aquellas neshamas, aquellas almas que durante la historia serían descendientes de Esab, practicantes de la idolatría de Esab, en el mundo de la materialidad de Esab, pero que esas neshamas por la Kedushá, por la santidad, no le pertenecían a Esab, sino a Israel. Y tarde o temprano, porque Jacob vino antes de nacer, había ganado el derecho de que esas etinceles, de que esas chispas de santidad volvieran a la fuente de la santidad, que es el campo de Israel, vamos a llamarlo así. Ya esa batalla había sido ganada. Esa era la lucha en el vientre de Rivka. Luchar, Jacob vino por el bien, por la justicia. Ninguna de esas etinceles, ninguna de esas chispas divinas, ninguna neshama que le pertenece al campo de la espiritualidad de Jacob vino, se va a quedar fuera. Todas las ganó Jacob vino. Años después, siglos después, nosotros nos preguntamos, cuando leemos el Talmud, y nada menos hoy por la mañana en el Bet Midrash, estamos estudiando Baba Kama, el Talmud que habla sobre daños, sobre los seguros, seguro de vida, seguro de accidentes, todos esos daños causados por un animal, causados por el agua, por el fuego, todo lo que es seguro, ¿ok? Y recompensación por todo eso. Pero ¿quién es el primero que viene siempre a presentarse como en las discusiones rabínicas en el templo? Es Rabbi Akiva. ¿Y Rabbi Akiva quién era? Descendiente de convertidos de la nación de Esab. Y tan grande sabio como Rabbi Akiva de bendita memoria, su neshama fue liberada por Jacob, el patriarca, en el vientre de su madre Rivka, siglos antes que naciera Rabbi Akiva. Pongamos otro ejemplo. Ketia era un centurión romano, descendiente de Esab, romano, que cada vez que habían problemas con los judíos, él salía a defender la causa judía delante del emperador. Y aunque no era judío, de ninguna manera, defendió siempre al pueblo judío. Siempre estuvo ahí para defender al pueblo de Israel. ¿Qué dicen los sabios? Que de hecho hay una Gamará en Abodá Zará, la página 10, muy interesante. Un día quizás podamos estudiarla juntos. Pero en Masejet Abodá Zará, en la página 10, folio B, nos dice que el César lo mandó a ejecutar.
¿Y cómo lo llaman a Ketia? Ketia, antes de morir, dijo el Shema Israel, se convirtió a la fe judía y su nombre judío fue Ketia Bar Shalom. Ketia Bar Shalom es un tzadik, es un justo del pueblo de Israel. ¿De dónde vino Ketia Bar Shalom? De Esav. Otra neshama que fue liberada por la lucha de Jacob en el vientre de su madre. Pongamos otro ejemplo, porque hay muchos. Dos grandes sabios Tanaim que recibieron toda la Torah oral para enseñarla al pueblo de Israel. Cualquier persona que empiece a estudiar judaísmo o que está en clases de conversión al judaísmo, cualquier persona que va, en un momento dado va a salir en el Talmud o en cualquier escrito talmúdico de la Gamará, al gran Shemaya y Avtalión. ¿Quién era Shemaya y Avtalión? Convertidos. ¿De qué nación? De Esav. De Esav. Grandes Tanaim de la historia que ellos recibieron toda la Torah oral. Estamos hablando de 4,282 Mishnas que aprendieron de la generación de los profetas y que los profetas lo recibieron también hasta llegar a Moshe Rabenu. Ellos recibieron esas 4,282 Mishnayot, Torah oral, para enseñar al pueblo de Israel. ¿De dónde vinieron ellos? Convertidos de la nación de Esav a la nación de Jacob, la nación de Israel. Pongamos otro ejemplo, porque hay muchos. Pongamos a Rabbi Meir Baal HaNes. ¿Quién era Rabbi Meir Baal HaNes? Un Taná. No existe parte, es decir, en el Bet HaMikdash, cuando uno estudia Gamará y estamos estudiando, Rabbi Meir Baal HaNes. Meir Baal HaNes. Rabbi Meir dice esto. La halajá va a venir como Rabbi Meir. Pero ¿quién era Meir Baal HaNes? El Señor de los milagros, así le decían. Pues este era el sobrino del César, Nero, de Nerón o Nero, que le pidió a su tío Nero toda su fortuna para ir a buscar fortuna al mundo. Y le dijo a su tío que había encontrado un lugar donde había una gran fortuna y quería invertir en ella. Su tío le dio fortuna y se fue a la tierra de Israel, hizo su conversión en Israel y llegó a ser nada más y nada menos que uno de los más grandes rabinos, Tanaim, Taná, que recibieron la Torah oral directamente por transmisión oral directa, sin interrupción, para enseñarle a Israel. Tenemos a Rabbi Meir Baal HaNes, otro convertido de la nación de Esav. La lista es extremadamente grande. Por eso que muchas personas que han estado en la idolatría no pertenecían a la idolatría de Esav. No pertenecía, esa neshama no pertenecía a la idolatría de Esav, a los lujos, al placer, a la religión donde todo es permitido. No importa, una vez por semana que vayas a tu religión, todo es gracia, todo es permitido, y todo es permitido en esa religión, la religión de Esav.
porque todo es materialidad, placer. Pero muchas de esas neshamas no pertenecían a Esab. Vinieron de la nación de Esab, pero hicieron su paso a la nación de Jacob. Y la lista es grande de personajes en historia que nosotros podemos quizás sacar listas y listas y listas enteras de grandes personajes en historia de Israel que han sido gente de Esab. Tenemos, por ejemplo, a Senajerib. Tenemos los descendientes de Senajerib. Tenemos muchas personas. Pero en el vientre de Rivka y Manu, nuestra matriarca Rivka, realmente se libró esa batalla. Y ahora, al final de los tiempos, muchas personas también que son parte de la religión de Esab, se preguntan, ¿es que estoy en lo correcto? ¿Es que pertenezco yo a este campo? Al campo de la materialidad, al campo de la idolatría, al campo donde todo es una ilusión, dándole gloria a un personaje, a un hombre, idolatrando a un hombre, rindiéndole honor y cantando a una criatura humana. Es que este es mi lugar, se preguntan las personas. Pero ¿por qué se preguntan eso? ¿Y por qué otros no se lo preguntan? Sencillamente porque Jacob ganó el derecho por ellos. Peleó para que esas neshamas, para que esas almas no quedaran atrapadas en las cáscaras de la impunidad, de la maldad, en las cáscaras de la tiniebla, en las cáscaras de la idolatría, en las cáscaras de los placeres y de la materialidad que caracteriza a Esab. Y de ahí, cuando esas neshamas despiertan, salen, se rompen esas cáscaras, esas clipot, y las neshamas buscan el judaísmo. ¿Y por qué buscan el judaísmo? ¿Por qué no otra religión? Porque en realidad sus neshamas pertenecen a la nación judía. Siempre han pertenecido a Jacob. Y por eso es que nuestro padre Jacob Avinu ganó esa batalla. Una persona, cuando habla de conversión o de conversiones o de convertidas o convertidos, tiene que pensar en que la conversión al judaísmo no es algo como quien dice, voy a escoger una religión porque estoy cansado de esta religión y voy a ver qué hay, me gustó el judaísmo y me metí. No. Hay todo un propósito de Dios. Una cosa es cierta, ninguna neshama que pertenece a Israel va a quedar atrapada en los clipot. Y ahora que son los días finales, los días de Moshiach, que estamos viendo la realización de más del 90% de las profecías de la Biblia, hoy más que nunca, esas neshamas están saliendo, liberándose, buscando. ¿Y qué buscan? Su hogar. Buscan Jacob, su padre Jacob. Buscan su madre Rivka. Buscan su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque siempre esas neshamas, esas almas, esas energías que tienen santidad o kedushá, siempre le han pertenecido al campo de Israel. Por eso es que el Rebbe dijo en cierta ocasión, palabras muy, muy célebres del Rebbe, que dijo,
no existe tal cuestión de judíos que no tienen descendencia o ascendencia. Todo judío le pertenece a Abraham, Isaac y Jacob. Todo judío y toda judía, dijo el Rebbe, tiene como matriarcas Sara, Rivka, Lea. Todo judío, toda judía. Rachel, son las matriarcas del pueblo. Porque no hay una persona que sea mitad Esav, mitad Israel. No, salen de Esav. Como los ejemplos que acabamos de poner. Ketia Bar Shalom, Rabbi Akiva, Shemaya y Aftalión y otros. Rabbi Meir, sobrino del mismo emperador Nerón de Roma, que llegó a ser el gran Rabbi Meir Baal Hanés. ¿De dónde? Por la lucha que hubo en el vientre de Rivka, cuando nuestro patriarca, nuestro padre espiritual, o uno de nuestros padres espirituales de la nación judía, Jacob Avinu, de bendita memoria, peleó por cada una de las neshamas de Israel. Queremos pronto estar juntos en Yerushalayim con todo el pueblo de Israel y todas las neshamas que están en este momento despertando a la realidad de que pertenecen precisamente al campo de Jacob Avinu. Les deseamos a todos éxito, mucho éxito espiritual, y que Akadosh Baruj Hu nos dé a todos los méritos de poder ver la venida de Moshiach Tzidkenu y la reconstrucción del tercer templo, la resurrección de los muertos y la sanidad de todas las enfermedades muy pronto en nuestros días. Amén ve amén.